Eh, ¿Qué es lo que un mediador no debiera olvidar jamás antes de entrar a mediar y o cuando está mediando? Yo creo que algo que favorece mucho la postura del mediador también es la humildad. Sí, cierto. Sí. Esa tolerancia interior a no saber. Cuando digo tolerancia interior a no saber, digo, uno en media hora no puede conocer el mundo complejo de una familia, ni en media hora, ni en una hora, ni en 2 horas. Entonces yo creo que si el mediador comienza un proceso de mediación familiar siendo tan respetuoso por un sistema que no conoce, porque creo que el mediador cuando cae en la trampa mortal es creer que ya entendió los guiones de cómo esa familia la escribió su novela y entra a intervenir desde el lugar de yo sé lo que te pasa. Yo creo que esa es la peor trampa de un mediador. Por ende yo animaría a decir tolerancia interior a no saber, ¿sí? Y en función de eso estar muy abierto a qué de esa familia me va a enseñar a mí, no qué voy a enseñarle yo a esa familia. Exacto, fundamental. ¿Qué satisfacciones en lo profesional te ha dado la mediación a lo largo de tu carrera? Las satisfacciones que me ha dado básicamente es ese momento, yo diría para mí tan importante, que es cuando las partes, luego de un buen replanteo hecho por el mediador, se miran y dicen, no estamos enfrentados. Quiere decir que vos podés encontrar lo que necesitas y yo también. Ese momento, ¿no?, que se produce generalmente cuando un mediador hace una buena intervención desde la reformulación del conflicto de ellos, y ellos de pronto se localizan ya no como el monstruo con relación al otro, sino como alguien que puede encontrar un modo de satisfacer sus intereses y el otro también. Ese momento para mí es mágico. Es sublime, ¿cierto? Ese momento es sublime, ese momento en donde, indudablemente, si el mediador no sabe hacer esa reformulación, es muy difícil que ellos lo encuentren, porque han venido a la mediación porque entre ellos no pudieron. Claro. Esa mirada del mediador que los incluye en una pregunta, para mí es fantástico. Sí, creo que coincido absolutamente contigo. Bueno. Se dice que la mediación cambia a la persona. ¿Qué impacto tuvo para ti en lo familiar y en lo personal? Yo vengo del mundo del derecho, yo vengo del mundo de la confrontación. Yo vengo de estar preparada para argumentar en pos de mi posición y debatir, y un buen profesional abogado es aquel que entra en la competenciadura. La insatisfacción de los resultados de ese trabajo han sido como inversamente proporcionales a la satisfacción en la mediación, en donde uno pudo, es como para decirlo muy en criollo, uno ya se aburre cuando encuentra gente que discute desde lo posicional. Lo ve como una discusión tan pobre, tan que no pueden crear valor, tan que están con esa mentalidad suma cero, como digo yo, esa mentalidad de entrar a todas las negociaciones pensando que el otro quiere exactamente lo mismo que yo. Eso es una fantasía, no es así. Lo interesante es poder, si uno sabe escuchar al otro, y eso para mí ha sido muy importante en mi trabajo como mediadora, y cómo después eso, tengo 5 hijos, 5, he podido llevarlo a la mesa familiar. Y me animo a decirte, y no sé si lo he comentado en otra oportunidad, pero yo he hecho muchas mediaciones familiares dentro del seno de mi familia. ¿En serio? Sí. ¿Y te ha dado resultados? Pero excelentes resultados, porque uno puede construir el lugar de la neutralidad en su propia familia si no cree que uno o el otro tiene la razón. Y si uno genera esas condiciones y genera ese espacio, a mí me han dado resultados excelentes. ¿Lo recomendaría? Pero por supuesto. Yo lo voy a intentar. Lo recomendaría porque uno cree que es muy difícil sostener la neutralidad cuando uno es miembro de esa familia. Sin embargo, como uno confía en esta mirada, en esta mirada incluyente, maravilloso. Se logra transmitir eso, ¿no? Se logra transmitir, por supuesto, porque la gente
Digamos, el vínculo empático que uno genera es este vínculo de te entiendo y no te juzgo, te entiendo y no te valoro. Este entenderte y no valorarte hace que la gente se sienta como confiada, porque generalmente si no nosotros nos sentimos que cada palabra que vamos a decir vamos a ser juzgados, entonces no hablamos, o peleamos, o abandonamos. Digamos, cuando uno se siente muy desconfiado e inseguro en relación al otro, las emociones negativas que se gatillan son o te peleo o huyo. ¿Podrías trabajarnos podrías contarnos cómo trabajas el tema de las emociones que recibes en la mesa de la mediación para que no afecte tu vida familiar? Básicamente yo las emociones en la mesa siempre las leo como una necesidad insatisfecha. Que esa emoción me está gritando a mí un interés o una necesidad insatisfecha que no está siendo dicha, sino que yo estoy viendo la punta del iceberg. Entonces, siempre que aparece una emoción, mi pregunta es, ¿qué necesidad insatisfecha está ocultando esa emoción? Que se traduce en una emoción negativa o en un juicio o un reproche al otro. Entonces, mi pregunta es, ¿qué necesidad insatisfecha tuya está detrás de esa emoción? Que puede ser enojo, tristeza, angustia, bronca, odio, ira. Inhibición. De esa manera tú te proteges de que no te asunte esa emoción tan fuerte a ti misma, que no te la lleves para la casa, por ejemplo. Que se quede allí, el querer ayudar al otro a descubrirla. Es que cuando uno comprende que hay una necesidad insatisfecha, uno se pone a trabajar, a develar y a visibilizar esa necesidad insatisfecha y ahí se abre el campo. Se abre el campo. Ya no es la emoción la que gobierna, sino esa necesidad insatisfecha. Cuando alguien puede, ¿qué significa empoderar a alguien? Empoderar a alguien significa que se dé cuenta de qué cosas quiere y no tiene. Para mí, la mejor definición de empoderar a alguien es una persona que puede empezar a pensar qué cuestiones necesita, ¿sí? Y qué cuestiones le gustaría pedir al otro, no reprochar al otro. Y eso abre un campo totalmente diferente. Parece que esto ya lo habíamos hecho. ¿Qué es lo que un mediador no debe olvidar jamás? Y creo que sí, que de alguna manera un mediador no debe olvidar jamás que es un invitado a una mesa, que tiene que ser alguien en este sentido muy humilde, muy respetuoso. Y para mí, viene bien que me lo hayas preguntado otra vez, para mí la mediación es un lugar que tiene que habilitar la voz de la gente. La mediación es un proceso contracultura. ¿Por qué contracultura? Porque en un momento en donde la voz del otro ha sido tan pisoteada, tan, no sé cuál sería el término más justo, aplastada, la mediación es contracultura porque le viene a decir a alguien, yo te escucho, háblame de vos, habilito la voz del otro, soy respetuoso de la voz del otro, por ende nunca le puedo yo decir al otro lo que tiene que hacer, sino que a partir de su propia voz el otro va a poder decir qué es lo que necesita. O sea, ese otro existe. Fundamentalmente. Por eso es que entiendo que la mediación tiene un efecto pedagógico. Porque cuando uno comprende que hay un modo de poder presentar, afirmar lo que uno necesita sin dañar al otro, eso es un efecto pedagógico muy importante en las relaciones familiares.